También yo voy a grabar. Eso es. Listo. Muy bien, le deseamos muy buenas tardes a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros desde diferentes lugares de Colombia y de América Latina. Mi nombre es Andrés Jiménez, soy el director del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira, LIGPE, que este año alcanza su quinta edición. Regálenme que este año alcanza su quinta edición. Me gustaría recordar que el IGPE es un evento que organiza anualmente la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, este año con el apoyo de entidades como el Ministerio de Cultura de Colombia, la Secretaría de Cultura de Pereira, la Empresa de Energía de Pereira y también en esta ocasión con el apoyo de todos ustedes que a través de los apoyos que han hecho para certificarse para una jornada o para una charla o para todo el seminario, de los aportes que han hecho para estar en el taller que hemos venido haciendo con María Emilia López sobre lectura con bebés y niños pequeños, y también de los aportes que han hecho a la campaña de financiamiento colectivo, sea a través de la plataforma Baki o de PayPal o de consignaciones directas a la cuenta bancaria de la fundación. Nos han ayudado un montón y ya hemos recaudado más del 70% del objetivo que nos pusimos y que nos permite hacer viable financieramente el seminario de este año, así que les queremos agradecer mucho por su generosidad. Hoy vamos a tener una conversación muy bonita que yo he venido esperando con especial emoción en este seminario por sus invitadas y por su tema. Vamos a estar hablando de arrullos, de nanas, de romances, de cantos, de tradición oral, de territorio, de comunidad, de infancia, de muchas cosas que atraviesan el tema del seminario y muy seguramente las reflexiones de muchos de ustedes que trabajan con niños y jóvenes en muchos lugares de América. Eh, Quisiera presentarles a nuestra primera invitada de hoy. Por aquí tenemos también ya a Zuli que se une. Pero quisiera presentarles, mientras tanto, a nuestra primera invitada de esta tarde, que es Ana María, Ana María Arango. Quisiera contarles un poco sobre quién es Ana María. Ana María es investigadora de la ASINCH, ASINCH, docente del programa de educación artística de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, y directora de la Corporaloteca. Es antropóloga de la Universidad de los Andes, es doctora en antropología social de la Universidad de Barcelona y becaria por Manos Visibles en la maestría de gestión y producción cultural y audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido docente de antropología de la música en universidades como la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Bosque, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. De 2003 a 2015 se desempeñó como coordinadora de los componentes de investigación y divulgación del Plan Nacional de Música en el Ministerio de Cultura. En el 2005 viajó a Barcelona para cursar su posgrado en Antropología Social y Cultural y allí trabajó para la revista World Music. En el 2008 se radicó en el departamento del Chocó y desde la Corporaloteca y ASINCH ha liderado diferentes proyectos de investigación y extensión, programas de radio, podcast, publicaciones, documentales, instalaciones, performance, seminarios y diplomados, entre otros,
que tienen como fin conocer, valorar y salvaguardar las manifestaciones de la tradición oral, sonora y corporal de los pueblos del Pacífico colombiano. Con esta experiencia obtuvo el primer lugar en la categoría general del Premio Antropología Visible. Actualmente, Ana María, junto con su esposo, el maestro Leonidas Valencia, coordina el proyecto La Tambora Mágica. Entre sus libros e investigaciones encontramos Ve lo que bonito, prácticas sonorocorporales de la primera infancia en poblaciones afrochocuanas del año 2014, Sexualidad, placer y vida del año 2017, Raíces, tierra y alas, Catiadora, Cantos de río y selva del 2010, Cocorobé, que es de lo que vamos a hablar hoy, Cantos y arrullos del Pacífico colombiano, del libro Al viento en el año 2013, y Cantaré, una canción que comienza en la selva y termina en California del año 2002. Ha realizado diferentes cortometrajes y documentales como Raíces, Tierra y Alas, Los hijos de Loquendo, Recorridos para la memoria, Ve lo que bonito, Los sonidos invisibles y Unos zapatos para Casinda. Un gusto tenerte con nosotros esta tarde, Ana María, bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Qué invitación tan bonita. Qué honor estar en este seminario LICFE, estar en compañía de todos ustedes y además de la maestra Zuli Murillo, que para mí siempre será un honor compartir estos espacios con ella. Muchísimas gracias. El honor es nuestro y el placer es nuestro. Ana, Zuli, aprovechamos para saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad que estoy muy contenta de encontrarme con Ana María otra vez en un espacio como esto. Y ustedes, muchas gracias por la gentileza de invitarnos, de invitarme. Y para el tema que tratamos, las cosas de la infancia, de los niños, de sus canciones, de sus cuentos, de sus historias, eso es las cosas que más me agradan, porque cuando uno ha sido educador, cuando uno ha sido primero mamá y después educador, entonces uno no se puede sustraer a que eso es lo que lo apasiona, el tema de los niños, su manejo, cómo entretenerlos, cómo entenderlos, cantar para ellos, contarle historias y que ellos esas caritas lo que esperan de uno es como que, que se entre todo por sus oídos, por sus ojos. Entonces, sobre todo los instantes para recrearse con ellos son sublimes e inolvidables para ambas partes, para ellos y para nosotros. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Zuli. Quisiera contarle un poquito a la gente acerca de quién es Zuli Murillo. Zuli Enid Murillo Londoño pertenece a la rama de los Murillos de Tadó, Bajo Chocó, de donde don Américo, su padre, salió hacia Quibdó con paso de baile y sonido de flautín, para encontrarse con doña Leonor Londoño, su madre, y dejó desgranar como desde dentro de un pentagrama 8 retoños. 5 de sus hermanos se dedican a la música: Ameriquito, Nicolás, Alexis, Leonorcita y Abelito. Zuli, como la mayoría de los chocuanos, vibra en do mayor. Nació el 23 de abril de 1944 en Quibdó, en donde transcurrieron su infancia, adolescencia y juventud. Manifestó su vena de trovadora desde los primeros años de su vida, cuando acompañaba a su madre, maestra, a dar clases en las veredas y corregimientos del departamento, a donde debía desplazarse como castigo, entre comillas, por militar en el Partido Liberal Colombiano. Entre los campesinos de las veredas, Zuli conoció el oficio de pescadores del río y escuchó los cantos de las madres arrullando a sus hijos a la luz de la luna, y compartió las costumbres de los casorios, de los difuntos, de los recién nacidos, de la vida cotidiana que se cocinaba en leña, mientras se ahumaba la babilla o el perico y se contaban cuentos de espantos y aparecidos. Estas experiencias y el profundo afecto de su entorno familiar le permitieron cultivar esa inagotable cantera musical. Su educación primaria la hizo en escuelas públicas, terminándola en la escuela anexa al Instituto Pedagógico Femenino de Quibdó. En este instituto hizo la secundaria y se graduó como maestra superior. Posteriormente, en Bogotá, en la Universidad Pedagógica Nacional, se especializó en matemáticas y física y regresó a su tierra natal a esparcir semillas de su conocimiento. Sus estudios y su profesión le facilitaron el desarrollo de sus actividades artísticas, la danza, la poesía, el canto y el teatro. En su calidad de docente dirigió el taller de música ritual,
alabaos, arrullos, romances y canciones, trabajando en el estudio de estas manifestaciones. Posteriormente, en unión con el maestro Heriberto Valencia como grupo artístico, hicieron su presentación dentro del marco de la Semana Santa en Popayán, como un espectáculo folclórico en el Festival de Música Fúnebre. Junto con los docentes Miguel Casas y Viviana Vega, conformó el grupo Danzas y Cantos Folclóricos del Chocó del Instituto Femenino Integrado. En el ejercicio de la docencia imprimía su sello particular a la clase de matemáticas, pues le adicionaba música, danza y poesía. Reside en Cali desde hace más de 40 años y laboró en la institución educativa comercial Ciudad de Cali. Al retirarse de la actividad docente después de más de 40 años de servicio, está dedicada de lleno a la música. Como cantautora ha publicado 4 trabajos musicales: Cuentos contados cantados, Los pregones de mi tierra, Ella, otro cuento, y recientemente Son de amores, el cual contiene 20 canciones de amor y una vida. Próximamente publicará un álbum de género folclórico religioso en el cual intervienen importantes músicos y cantadoras del Pacífico colombiano, Misa Inculturada y otros cantares. Sus canciones narran vivencias y situaciones cotidianas y se han convertido en clásicos dentro de la cultura del Pacífico colombiano. Así que un honor tenerlas a ustedes dos esta tarde, Zuli, Ana. Quisiera arrancar esta conversación por un lugar que me parece que es necesariamente el inicio de lo que vamos a hablar hoy, Ana, y quisiera preguntarte a ti por esto, y es el territorio. Me parece que es imposible hablar de lo que vamos a hablar hoy sin hablar del Chocó. Entonces quisiera que tenemos gente hoy de muchos lugares de América Latina que a lo mejor nunca han oído hablar del Chocó. Quisiera que nos contaras qué es el Chocó. Bueno, muchísimas gracias. Pues el Chocó está ubicado en la región del Pacífico colombiano. Es el departamento que tiene como límite el océano Pacífico. Está entre el norte de Ecuador y el sur de Panamá. Bueno, no, el Pacífico, lo que es la región del Pacífico, que es como el Chocó biogeográfico, porque al norte de Ecuador pues está la parte del litoral pacífico de los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Entonces, cuando termina el Valle del Cauca con el río San Juan, empieza el Chocó hasta Panamá, pero el Chocó también tiene una región que es el Caribe colombiano, digamos el Golfo de Urabá, y es una población selvática de muy difícil acceso. Digamos, todavía es difícil acceder al Chocó, las carreteras son traumáticas, viajar al Chocó es difícil por carretera. Entonces, siempre pues por por su geografía ha sido una región históricamente de difícil acceso. Estuvo habitada por comunidades nativas indígenas que en ese momento los invasores españoles llamaron los chocoes, pero que son los tule y los embera y los guanán. Y los españoles no pudieron colonizar esa tierra. Fue muy difícil, digamos, no pudieron dominar a estas poblaciones indígenas. Cada campamento lo incendiaban. Entonces, a finales del siglo XVI se pide que se empiece a importar mano de obra esclavizada, mano de obra afrodescendiente, y pues ya en el finales del siglo XIX, bueno, no, a finales del siglo XIX y siglo XX tenemos una población considerable de afrodescendientes, pero ya luego en el siglo XX esa población crece exponencialmente y tenemos ya un 90% de población afrodescendiente en el departamento y población indígena y pues más bien pocos mestizos. Entonces la diversidad cultural es muy grande en el departamento del Chocó. Y históricamente pues ha sido un territorio saqueado, en donde las comunidades pues han hecho un trabajo muy fuerte de resistencia frente a todas esas formas de saqueo. En un principio pues era el oro, después pues todo tipo de los mal llamados recursos naturales, y ahora tristemente se ha convertido en una región en donde pues están, digamos, todos los corredores del narcotráfico. Y si hay una región que es en este momento golpeada por la guerra y hay un conflicto
por el territorio, por los cultivos de coca, pero también por las formas en que digamos, hay tráfico de armas y de coca y bueno, de todo tipo digamos, de tráfico de todo, incluso de personas, pues es el Pacífico colombiano. Estamos en uno de los peores renglones de la historia en este momento, pero en general ha sido una historia muy compleja porque pues también está marcada por el yugo de la esclavización y pues por un racismo estructural por parte del Estado colombiano, pues de los habitantes colombianos. Ana, en unos minutos seguramente vamos a estar conversando con Zuli acerca de su infancia en el Chocó y de sus canciones y de todo lo que ella tiene para contarnos. Leyendo tus libros, viendo tus documentales, me llamaba mucho la atención que pedías arrojar una mirada sobre el Chocó que se fijara también, y de hecho que pedía que se fijara sobre todo la mirada en su riqueza cultural. Y en particular de esa riqueza cultural, hay algo que tú has investigado durante los últimos años que me parece súper interesante y que hace parte del contexto de lo que vamos a hablar hoy, y es las infancias. Entonces quisiera que nos contaras un poquito de esta riqueza de los cuidados, de la crianza, de lo que significa ser niño en el Chocó, que luego Zuli seguramente nos contará esto desde adentro. Vale, sí, a mí agradezco mucho esa pregunta porque pues yo crecí en Bogotá, digamos, en un colegio privado, en un conjunto cerrado, y siempre que nos muestran a nosotros, quienes hemos sido, pues digamos, estamos en cierto contexto de ciudad y tenemos esta mirada tan centralista, a nosotros siempre nos han pintado el Chocó como algo lleno de carencias, ¿sí? El Chocó como la región pobre, la región, y siempre todo lo que tiene que ver con lo afro y lo indígena relacionado con escasez. Y desde que yo empecé a hacer mis primeros trabajos de campo en el Chocó, que fue desde 2000, desde el 2000, o sea, llevo, imagínate, 21 años trabajando en el Chocó, a mí pues me parecía que no tenía relación ese discurso de carencia que se nos vende en los medios de comunicación, sobre todo, con lo que yo encontré en la región, porque lo que yo encontré fue, al contrario, mucha opulencia, aunque era un año complicado porque estamos hablando del 2000, que es además el año de masacres paramilitares, en fin, pero había una contradicción con lo que yo veía, que era personas absolutamente amables, dadivosas, o sea, mucha exuberancia, mucha exuberancia. Entonces, yo siento que hay que problematizar esa idea de carencia y de escasez porque realmente hay mucha riqueza, mucha riqueza. Y claramente, bueno, yo empecé mostrando esa riqueza en lo musical. Mis primeras investigaciones se relacionaron primero con las músicas de Chirimía, luego fui al sur y trabajé con marimba, pero lo que pasó fue que me enamoré de uno de mis protagonistas del documental que hice, del maestro Leonidas Valencia, que aprovecho para saludarlo, que está aquí en el público viéndonos. Y entonces yo llego al Chocó embarazada. O sea, cuando yo le dije que estaba embarazada, él me dijo, yo le voy a hacer una casa. O sea, usted se viene para Quibdó. Entonces yo llegué embarazada y a mí nunca la infancia fue algo que me interesara, pero en el marco de mi embarazo, yo empiezo a descubrir un mundo impresionante frente a todo lo que me decía mi suegra, lo que me decía él, cosas que debía y no debía decir estando embarazada, que debía y no debía hacer. Luego tuve a mi hija en Bogotá, que eso ella odia que yo diga eso porque ella es chocuana, o sea, si hay algo que la ofende es que podamos decir que Candelaria nació en Bogotá, pero pues nació en Bogotá. Y yo luego llego con ella de 3 meses de nacida al Chocó y me encuentro con todo este universo que tiene que ver con una serie pues con la cosmovisión y con una serie de prácticas, de rituales alrededor de la primera infancia. Y descubro un mundo, pues claro, obviamente desde mi mirada como antropóloga, porque yo lo que buscaba era como referentes, o sea, esto lo dijo Nina Friedman, o esto lo dijo Jaime Arocha, o Anne-Marie Dawson sí habló de esto, yo no he leído esto, pero la gente me contaba un montón de cosas,
y había muchas cosas que también me chocaban frente a esas formas de crianza. Y en algún momento yo digo, aquí lo que hay es una investigación impresionante de hablar de estos mundos de la infancia, pero digamos que yo lo viví de primera mano, o sea, era lo que me decían todo el tiempo, pues mi esposo, mis cuñadas, y de ahí nace Ve lo que bonito, en donde todas esas preguntas pues ya se convierten en un trabajo de campo eh, en 4 municipios del Chocó, y pues es este documental de Ve lo que bonito y esta investigación que muestra todas esas prácticas, saberes y sobre todo formas de resistencia. Y tú que empezaste, Andrés, hablando del territorio, es muy importante, porque es en medio de esos cuidados, es en medio de esos rituales alrededor de la primera infancia, es en medio de estas canciones que se obliga el alma de los niños al territorio. Y la obligada es ese ritual en donde apenas cae lo que queda pues del cordón umbilical, se hace todo un ritual, se pone allí una sustancia en el ombliguito del bebé y se le dice al niño pues digamos que esa sustancia va a marcar el destino y el carácter de ese niño, pero además ese pedacito del cordón se siembra junto con la placenta, se siembra y eso se llama la obligada. Y hay muchos, pues tengo amigos y compañeros, y de hecho el comisionado de la Comisión de la Verdad, Leiner Palacios, en un evento el año pasado decía, es que el negro que no esté obligado es un negro chimbo. Sí, o sea, si no ha estado en medio de estos rituales, si no ha tenido una familia que lo cuide y que haga este ritual y siempre esa parte de él y de la madre en el territorio, entonces los afrodescendientes y las comunidades indígenas se definen desde el territorio. Por eso es tan grave el desplazamiento, por eso es tan grave la desterritorialización, y eso es lo que nosotros empezamos a descubrir, cómo se amarra el alma de los niños a un territorio y cómo se concibe el universo de los juegos, de los cantos y de los cuidados, que allá se llaman los cuidos, con relación a amarrar esa alma de los niños al territorio. Gracias, Ana. Y es en ese contexto de esos cuidados y de esos modos de crianza tan distintos de los que hay en otros lugares del país y de esa relación con el territorio que surge también como un hijo de esta investigación Cocoroé, ¿no? La compilación de cantos y arrullos que tú haces. Canto, sonido, cuerpo, ¿qué tienen que ver con las infancias del Chocó? ¿Cómo se inscribe Cocorobe en esa manera de ser niño en el Chocó? Sí, pues una invitación muy bella que nos hace Libro al Viento, el distrito de Bogotá, porque quería, digamos, decía nosotros, muy pocas veces hemos hecho libros y se editan las letras de los cantos tradicionales, y si hay digamos, un lugar de la geografía colombiana que es absolutamente rica en cantos de cuna, rondas y estas canciones infantiles, pues es la costa pacífica y la costa caribe, ¿no? Entonces dijeron, bueno, nosotros queremos hacer un libro y mostrar estos textos. Pasa algo muy interesante con los textos de Cocorobe y digamos con este repertorio infantil. Bueno, pasan varias cosas muy interesantes, pero una de ellas es que pues se circunscribe, bueno, como mucho del repertorio infantil latinoamericano en pues la historia de los romances, ¿cierto? Del romancero español. Y muchas de estas canciones se mantienen incluso más, como muestra el investigador Alejandro Tobón, que pues Alejandro Tobón es un etnomusicólogo que hizo su doctorado en Sevilla y se dedicó, o sea, hizo una inmersión en el romancero español increíble y empieza a comparar estos textos que encontraba en España con los de El Chocó, especialmente él se centró mucho en la región de Medio Atrato, y veía como muchos de estos textos y canciones se han mantenido más en el Pacífico que incluso en España, ¿no? Entonces, pasa eso y es que se anclan como en ese repertorio del romancero español, siglo XII, siglo XIII, como nos muestra Alejandro, pero esto tiene que ver también con el lugar de los romances en un ritual que es un ritual fúnebre,
¿cierto? Es cuando los niños mueren, no se van a velar de la misma manera en que se van a velar los adultos se velan con alabados, mientras que los angelitos o los niños menores de 12 años se van a velar con romances. Entonces, mucho de este repertorio se mantuvo en ese contexto que fue en los romances, también en las rondas y en los cantos de cuna. Un canto de cuna como la abuela Santana, que tiene 80.000 versiones, casi que cada mamá tiene su propia versión. Entonces nos interesaba mostrar eso, ¿no? Cómo es de rica esa tradición oral, cómo se transforman los textos, pero también cómo se mantienen esos textos. Y mostramos también cómo pasa algo también muy interesante con las canciones que mostramos en Cocorobe, y es que no son fáciles de definir los límites entre las canciones infantiles y las canciones de adultos, ¿cierto? O sea, pasa algo y es que las adultos se terminan apropiando del repertorio infantil y viceversa. Por ejemplo, en el repertorio chocuano hay mucha picardía y hay canciones que son así como con mucha picardía, con doble sentido, y uno ve a los niños pues cantando eso, cantando la puntica de Zully, por ejemplo, ¿cierto? Que es una canción de mucha picardía. Pero por otro lado también canciones que son rondas infantiles. Vemos, por ejemplo, un Cocorobe que es adaptado a salsa, o sea, canciones infantiles que son adaptadas por el grupo Nietzsche o Guayacán, o sí, y que serían, pues, uno creería que son infantiles, pero se apropian pues, por el mundo de los adultos. Entonces, las canciones de Zully, que es lo que mostramos en el último capítulo de Cocorobe, que es como estos nuevos repertorios, pues Zully es como un referente impresionante, porque las mamás que hemos tenido niños chocuanos, arrullamos a nuestros hijos y jugamos con nuestros hijos con las canciones de Zully. Son cuentos cantados, nos muestran esos mundos mágicos, ¿cierto? Esos mundos de los mitos y de las historias tradicionales del Chocó, pero a pesar de que Zully, digamos, tiene un enfoque muy fuerte hacia los niños, pues ese repertorio es ampliamente acogido e integrado por los adultos. Y cuando Zully ve a Quibdó, pues se para el tráfico, se paraliza todo. Eso es lo mejor que le puede pasar a la gente de Quibdó, que llegue Zully, porque Zully les recuerda ese Chocó, ese Quibdó, que pues que en el marco del conflicto armado a veces es difícil encontrarlo, ¿no? O sea, para la gente ahora estamos como en un momento de trauma, ¿cierto? La gente en Quibdó está un poco que no entiende qué fue lo que pasó y cómo en 20, 30 años se triplicó Quibdó, hubo semejante, pues digamos, toda esta explosión social, hay tanto problema, y entonces hay como una sensación de pérdida, ¿sí? De lo que era Quibdó. Y las canciones de Zully son eso, son como que vuelven y obligan esa alma a ese territorio. Muchas gracias, Ana. Quisiera hacerte una última pregunta antes de empezar a conversar con Zully, que tiene que ver justamente con esto que acabas de mencionar. Bueno, primero en el chat nos están pidiendo el título del libro y el documental. Mariana, en un momento, tanto en Facebook como aquí en el Zoom, les va a poner los enlaces donde pueden descargar el libro de Cocorobe, también donde pueden ir a buscar el libro de Velo qué bonito, que se los recomiendo muchísimo. No me lo he terminado de leer, voy muy adelante y me ha encantado, Ana, todo, las fotografías, lo que escribes, lo que cuentas, es muy, muy apasionante. Y también vamos a poner el enlace para que puedan ver el documental, que dura alrededor de media hora, está en YouTube y vale toda la pena verlo. Pero antes de pasar con Zully, Ana, una última cosa que quiero preguntarte es por algo que mencionabas muy de paso, y es por la resistencia y por el vínculo de esa resistencia con la protección o con el cuidado de una identidad, de una relación con el territorio. Y seguramente le cantamos a los niños, le cantamos a los bebés para darles la bienvenida a un mundo, para irlos introduciendo a un lenguaje, a una cultura. Entonces quisiera preguntarte por eso, como por este tema de la resistencia cultural que se hace a través de estos cantos. Mira, lo que pasa es que estamos en un país arribista, clasista,
estamos en un país que valora más lo de afuera que lo propio y que además ha hecho un ejercicio, digamos, de estigmatización de los saberes de los pueblos indígenas y de los pueblos afro. Entonces, por ejemplo, si tú te fijas en el discurso, digamos, médico, en el discurso higienista, pues es un discurso que no acepta las formas de cuidados y todo el mundo de cuidados que hay alrededor de las infancias afroindígenas. Para darte un ejemplo, las mamás, muchas de las cosas que les pasan a los niños, pues las curan con orina, ¿cierto? O si tú ves en el documental todas las prácticas y Ujú. las cosas que hay, pues yo me he sentado a ver con médicos, yo he dado clases a médicos en algunas facultades y ellos se aterran y dicen, no, pero es que eso es muy poco higiénico. Entonces, digamos que el mundo moderno se construyó con esa idea de lo higiénico, ¿sí? La modernidad está más construida en las lógicas y el canon corporal que en la racionalidad. O sea, la forma como nos construimos como sujetos modernos está muy mediado por el cuerpo. Por eso una mamá que decide hacer caso omiso de lo que le dice el doctor y hacer sus prácticas y sus rituales y criar a sus hijos desde sus saberes y sus conocimientos, está haciendo una resistencia. Por eso una mamá que no le canta reggaetón al niño, sino que le canta las canciones de Zuli Murillo, ¿sí? O que le canta un velo qué bonito, ¿sí? Una abuela Santana, es una forma de resistencia en un país que eso ha dejado de valorarlo, que nos han enseñado que queremos ser como otros países, que queremos ser Europa, Estados Unidos, México, qué sé yo, pero no colombianos, ¿cierto? Es un país que, o sea, es una población que no se ama, que se odia a sí mismo, y eso lo hemos visto en el marco de lo que está pasando, o sea, gente que sale a dispararles a los indígenas y que les dice a los indígenas váyanse a su hábitat como si fueran animales, o sea, por favor, esto sigue pasando en Colombia, este es un país terriblemente racista. Entonces, claro que son mujeres que están haciendo resistencia porque en medio de esos cuidados se están formando, se está diciendo, estas son unas formas de ser. Y, por ejemplo, frente al tema de la lectura, ¿no? Porque los niños afrodescendientes, pues no es que tengan los niveles más altos de lectoescritura y demás, pero yo me he cuestionado mucho eso de qué significa saber leer, ¿cierto? ¿Qué significa leer? Y tengo un documental que tú leíste ahí al principio que se llama Los hijos de Loquendo, Ujú. y Los hijos de Loquendo es un recorrido por esos oficios y esas formas de conocimiento y esos trabajos del territorio que son hechos por niños, ¿no? Porque también esta cosa de que es que los niños no trabajan, pero es que resulta que un niño que aprende a ordeñar una vaca o que aprende a montarse en una champa y aprende a pescar, se está apropiando de su territorio. Y una cosa que a mí me aterra, me parece hermosa de los niños del Chocó, es cómo ellos conocen el nombre de cada planta y cada árbol. Yo no lo conozco. O sea, yo acá estoy rodeada de naturaleza y pregúntame cómo se llaman los árboles que me rodean. Yo no lo sé, ni sé para qué sirven. El niño te dice el nombre y te dice todas las clases de remedios que se pueden hacer con eso. Entonces, es absurdo porque estamos en un sistema de educación que nos enseña a valorar solamente un tipo de saberes y solamente un tipo de lectura. Pero el niño que sabe exactamente cuáles son las plantas que le rodea, que le hablan las plantas, que se cura con las plantas, allí hay también una lectura. Lo que pasa es que estamos en un sistema que nos dice que eso no importa, ¿ves? Esos territorios no importa estamos en un sistema educativo formado para desterritorializar las almas y las mentes de los niños. Entonces, por eso es que estamos hablando de resistencia y por eso estas madres realmente lo que están haciendo es resistiendo con esos saberes y esos conocimientos. Hablamos como de una justicia epistémica. Por ahí tiene que comenzar todo, por esa justicia epistémica, por ese reconocimiento de esos saberes. Y eso se da desde los escenarios más domésticos, más femeninos, que han sido los que tradicionalmente nos han enseñado a despreciar y que nos han dicho que eso no es importante, precisamente por ser domésticos y por ser femeninos. Seguramente ahorita volveremos a conversar, ya voy a pasar a conversar con Zuli un rato, Ana, pero tengo una última curiosidad. Dentro del documental hay momentos, y no sé si es dentro del documental o en el video del premio que te dan de antropología visible,
hay momentos en los que empiezas a contar una historia de Candelaria y dices que Candelaria era una niña que era vainilla y chocolate. Este es un cuento que tú escribiste que existe Sí, y sí, es un lo... cuento que yo escribí porque ella empezó a traumatizarse con su pelo. Ajá. Entonces a ella le daba rabia que la prima tenía el pelo hasta acá y se lo desenredaba súper fácil y pues el pelo de ella no era así como tan fácil, pero además yo soy una enamorada del pelo afro de mi hija y resulta que yo la metí a un colegio en Quibdó y a la niña me la devolvían. O sea, yo la mandaba con el afro y me la devolvían con unas trenzas acá y le cogían el pelo acá. Y yo le decía a la profesora, pero ¿por qué haces eso? O sea, ese es el pelo de ella. Y me decía, es que nosotros hacemos el ejercicio de mandar limpiecitos a los niños a la casa. Y yo, pues que mi hija no está sucia, ese es su pelo. Entonces ella empezó a tener como una contradicción frente a eso y empezó a sentir que algo andaba mal con su pelo. Y entonces yo escribí ese cuento, escribí ese cuento en donde pues había toda una cosa de por qué era muy importante valorar la diferencia y amigos de todo el mundo y pelos de todos los colores y todo, y pues que ella aprendiera a amarse y a amar su piel y su pelo, ¿no? Porque pues ahorita se celebra mucho el afro y en eso hemos avanzado un montón, pero yo me acuerdo que hace 13 años cuando yo me fui a vivir a Quibdó, las mujeres que decidían tener el afro, había un bullying fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Ya yo creo que hemos avanzado mucho con eso. ¿Y Sí. ese cuento lo has publicado, Ana? No, no, Bueno, no, es no, que lo tengo ahí, pero eso era lo que quería preguntarte porque yo sé que aquí hay gente que nos está escuchando que es editora. Y por lo que ah, yo vale. escuché, yo siempre estoy con mis ojos y mis orejas bien abiertos para los lugares donde hay material muy valioso. Y, y te digo, muchas veces queremos escribir de temas como la diferencia desde un punto de vista muy pedagógico, muy ejemplarizante, y este no es el caso. El cuento que tú cuentas es el cuento de una niña en el cual uno puede sentir un montón de temas moviéndose, así que si ustedes son editores, si están en Colombia o en otro lugar del mundo, pero especialmente si están en Colombia, escríbanme y los contacto con Ana porque el material que ella tiene con un poquito de trabajo de edición y con unas ilustraciones bien hermosas les va a quedar, les digo. Así que para hacerte un poquito de Sería publicidad. súper. Yo por ahí lo tengo y yo tenía que leerle el cuento a Candelaria antes de que entrara al colegio y era una terapia. Y eso es muy bonito de los cuentos infantiles, cómo nos ayudan a gestionar esas emociones en los niños. Muy chévere. Gracias, Ana. Bueno, Gracias, Andrés. Zuli, quisiera empezar a conversar contigo porque cuando uno va, por ejemplo, a Cocorobé, ve un montón de canciones hermosísimas allí compiladas, a las cuales si uno no se las sabe, es muy difícil que les ponga el ritmo, ¿no? Cómo se entona esto? ¿Cómo se canta esto? Y pienso que eso es justamente lo que vamos a conversar contigo, sobre tus canciones, sobre tu chocó, sobre tu vida, sobre tu rol como maestra para darle un poquito de vida a esto que de otro modo a lo mejor sería solo letra muerta. Así que te doy paso, Zuli, cuéntanos un poquito sobre lo que haces. Ahí estás todavía silenciada, Zuli, tienes que activar tu micrófono. Ahí, Dificultades con el perfecto, internet. Bueno, sí. ahí. Pues está la historia mía comienza con mis abuelas, paso por mis padres, me quedo ahí entre mis hermanos y luego la continúo con mis hijos y mis alumnos. Entonces, yo encontraba que se estaba agotando como el material de las canciones infantiles y se estaba agotando también la parte de la conservación de las tradiciones. Entonces, dije, bueno, mientras estoy con mis hijos, juego con ellos y con los juegos les cuento historias, todas las historias de los cuentos que he aprendido de mis abuelos, de mi abuela materna y mi abuela paterna. Las dos jugaron un papel muy importante en mi formación y en lo que yo soy. Bueno, mi infancia transcurrió en ese Chocó y que describía primero Ana María, el que
ya no los podemos encontrar. Una cantidad de cosas se perdieron. Una parte fue que se perdieron los cauces de los ríos, muchos. Una parte por la erosión, otra por la minería legal, la tala de los árboles indiscriminada. Es que la selva es algo que sobrecoge, que forma, que si te mete en el espíritu te hace ser de otra manera. Entonces yo encuentro que ese no es el Chocó en donde yo crecí, lleno de misterios, de las cosas que me hablaban, de la naturaleza que hablaba, de lo que lo sobrecogía a uno, porque ya ahora ni con los cánticos a los difuntos y los cánticos a los angelitos, la cosa suena diferente, porque era algo primero, no había energía eléctrica, estaban las tempestades, esas no han desaparecido, la lluviosidad, los materiales de los que se construían las habitaciones, las viviendas y la cantidad de las deidades, de los mitos, de las leyendas, eso contribuía a que tuviéramos un ambiente lleno de misterio, de magia, y yo veía que todo se iba transformando. A medida que yo iba creciendo y que iba llegando la llamada civilización, las cosas iban cambiando, pero en una forma bruta. Más pude visualizarlo cuando salí de mi tierra a irme a Bogotá para hacer los estudios de matemática y física en la Universidad Pedagógica Nacional. Esos 5 años, cuando regresé, encontré que había unos cambios, pero drásticos, en la mentalidad, en las costumbres, en la moral. Y así dije, bueno, vamos a trabajar en esta parte. Encontré, gracias a Dios, unos compañeros que también pensaban como yo, vamos a hacer esto, conservar. Esa es una forma de hacer resistencia. Esa es una forma de que no olvidemos lo que somos, que tenemos que, porque si nosotros olvidábamos nuestra historia, entonces estábamos condenados a repetir, a estar bajo el yugo de la ignorancia. Y en ese sentido me apropié, nos apropiamos, e hicimos que esas palabras que nos había dicho, nos había recomendado un idealista chocuano, Diego Luis Córdoba, y siguiera haciendo eco en la transformación, pero en la formación mental, la formación de actitud hacia conservar lo nuestro, nuestros valores, nuestra autoestima, de sentir el orgullo de lo que somos, el orgullo por lo que sentimos y lo que hemos sido. Entonces, vamos a hacer esto. Es decir, primero estuve allí observando, mirando el panorama y todos los cambios que iban ocurriendo en nuestra gente. Pero ya luego cuando vengo, me caso, tengo los hijos, empiezo a mirar cuál es el Chocó que quiero para ellos. Está diferente, pero podemos hacer la lucha, vamos a volver. Y en efecto, se ha valorado con todas las investigaciones, con todo lo que la gente ha estudiado, se ha valorado ese paso de todo lo que teníamos y que tendía a desaparecer. Entonces, vamos, primero con mi abuela, digo yo, vamos a recoger esto y entre cuento y cuento, y canto, el aprendizaje se hace más grato. Y la práctica se hace más fácil. Y así, el llegar a las conciencias también se facilita. Y se facilita tanto que se queda en ella. Entonces, empecé, bueno, con mis hijos, las canciones y los juegos, esos adiestramientos que se hacen en los pequeños desde cuando están en el vientre. Cantar
sobar, buscar a la comadrona que le prepara a uno para el parto, con los sobijos, los bebedizos y todo ese encantamiento y esa sabiduría que tienen esas señoras en las manos. Y la sabiduría que tenía yo, que recibía de mi abuela. ¿Para qué? Para prepararme para ser mamá. Y en efecto creo que lo hice. Y eso es de lo que yo me siento muy feliz, porque desde cuando estaba en mi barriga, luego cuando estábamos meciéndolos en la mecedora para cantarles, pero en ese canto y esos juegos y ese tacto, allí va mucho de lo que quería transmitirles. Y, por ejemplo, la canción Dormite. En la canción Dormite, yo decía, bueno, a la vez que cumplo con lo de hacerlos que se duerman, olvidando las tantas dificultades que hay en la existencia, y que se sientan felices de poder dormir y poder soñar. Pero al mismo tiempo, a ese hijo mío que no se quería dormir, yo le estaba contando la historia de las dificultades de una mamá del campo, de una mujer campesina que tiene que labrar la tierra, ir a la mina, cortar leña, hacer todo lo que sea, porque esa es la parte que nos tocaba, le tocaba a las mujeres, la de ser hombre y mujer muchas veces, papá y mamá en la casa. Y no solamente eso, sino ser papá y mamá de sus hijos, sino también de sus sobrinos. Existe la figura de la mamá tía, de la abuela tía, del papá tío. Es decir, siempre está la familia rodeándonos. La familia está siempre fortaleciendo. Es que yo siempre, ¿cuál es tu fortaleza mayor? Mi fortaleza es mi familia, mis abuelas, prima la parte materna, la parte femenina, siempre. No es que el hombre sea un adorno, el hombre tiene su papel, pero la mujer, y sobre los hombros de la mujer y tú, le cabe una gran responsabilidad. Y yo no soy de las personas que me voy sintiendo cómoda, diciendo que no, que pues la igualdad y toda esta cantidad de cosas. Pero yo siempre he sido muy severa y yo pienso que en las mujeres, así como tenemos esa fortaleza, ese don de traer a los hijos al mundo, de criarlos, de amamantarlos, también está en nuestras manos, en nuestras intenciones, ser la parte más fuerte de la sociedad. Y allí que de las canciones, de los cuentos, tengo toda la pedagogía de mi vida, que la practico también, la practiqué con mis estudiantes, y que yo creo que por ahí va el camino. Sé que tengo una gran cantidad de personas que por el rol que he desempeñado son seguidoras de las cosas y de los ejemplos y de los mensajes que transmite Zuli Murillo en cada una de sus letras. No soy poeta, pero el sentido del ritmo, el sentido del sabor, de la musicalidad, lo tenemos, y entonces eso es lo que combinamos en nuestros relatos. ¿De qué me valgo? También de que por algo que me gusta la música, y no solamente a mí, los chocuanos, allá en el Chocó tenemos una cantera de musicalidad. Entonces, tenemos que utilizar los medios que tenemos para poder transmitir y para poder conservar y para poder resistir. Así que yo digo, nosotros somos pacíficos, sí, pero no somos pasivos. Nosotros nos movemos muchas ideas, movemos sentimientos, y yo creo que al fin y al cabo, formar es lo que nos lleva a que podamos trascender
y a que podamos hacer de la juventud, de la niñez, lo que nosotros queremos, un mejor futuro para ellos. Pisando el presente, planeando el futuro, sin olvidar el pasado. Bueno, entonces, la verdad es que yo me he inspirado también en, primero que todo, en todos los cuentos, pues como ya les dije, las cosas que me decía mi abuela. Ajá. La infancia, vivirla en la piel que tenemos, no es fácil. Y esto es como se dice el carnaval. Quien lo vive es quien lo sabe, quien lo disfruta. Nosotros estamos, como decía Ana María, en un... Esto no es estructurado, pero sentimos el racismo, sentimos la opresión, sentimos lo que se llama la pérdida, no solamente de los elementos externos, sino también el peligro permanente que nos acecha. Y tenemos que aferrarnos a esos valores, a esas cosas que pienso que se deben transmitir para no olvidar. El rescate de esos cantos de alabaos, de esos arrullos, de esos juegos, y que muy bien, en muy buena hora, Ana María vino también a reforzarnos, porque ella sí se daba cuenta de qué es lo que nosotros tenemos. Es que nosotros, dentro de la riqueza que vivimos, que tenemos y que como es tan normal porque lo hemos vivido y lo estamos teniendo, lo vemos como tan normal. Pero faltaba que una persona viniera y dijera, pero es que aquí ¿qué hay? Aquí es una cantera de valores y esto hay que mostrarlo. Gracias a ella por mostrar ese trabajo de investigación, en donde ella tuvo que apoyarse en los nativos, en las mujeres, y aprender tantas cosas como las que ella sabe, y que gracias a lo que ella es, una antropóloga, puede difundir todo lo que ella vio, experimentó, y que estuvo con la cantidad de mujeres que le contaban sus vivencias, y ella con ese espíritu ávido de conocimiento pudo plasmar en sus escritos. Yo siempre le doy las gracias a ella por el trabajo que ha hecho, porque de verdad que nosotros dentro de lo que teníamos, era tan normal que pensábamos que por lo normal no tenía como que, ¿cuál era el interés? Pues para nosotros no, pero sí mostrarlo al universo, mostrarlo al mundo. Mi primer trabajo lo vine a hacer, realmente lo recopilé a través de toda mi vida, y pinta y contiene las diferentes épocas desde cuando yo nací hasta el momento actual en que estoy. Ese es el recorrido de mi vida. Y cuando yo, por ejemplo, he hecho una canción que se llama La Banda, estoy... Perdón. Aprovecho que Zulia está tomando un poquito de agüita, como esta pequeña pausita, para recordarles que los comentarios que ustedes quieran irle dejando tanto a Zuli como a Ana María nos los pueden ir dejando en el chat. Esta es una primera vía de comunicación que está abierta, pero si quieren dejarles preguntas a ellas, yo voy a estar muy pendiente, especialmente si ustedes miran el Zoom en sus teléfonos o en sus computadoras. Allá abajo van a encontrar un par de globitos como esos de cómic que dicen preguntas y respuestas. Allí nos pueden ir dejando las preguntas que ustedes tengan para Ana, para Zuli. Si están en el live del Facebook, nos las pueden dejar en los comentarios del Facebook y vamos a estar muy pendientes para irles proponiendo a ellas también las preguntas que ustedes tengan y que ustedes puedan hacer parte de esta conversación. Quisiera proponerte también, Zuli, a medida que vas contándonos y hablándonos un poquito, en la medida en que de pronto quieras compartirnos
pequeños pedacitos de tu repertorio, de las canciones. Me gustaría mucho que pudieran escucharlas las personas de otros lugares de América Latina que a lo mejor no las han escuchado. Ese es mi objetivo. Gracias. Empiezo con una canción que se llama La Banda. Esa canción es de los años 40. Precisamente surgió de los días de la fiesta de mi bautismo. En esa fiesta se lució mi abuela preparando sus manjares. Pero también se lució mi familia como parte de la sociedad, de los negros. Amenizar con una orquesta típica, llevar a los mejores músicos. Entonces yo vi allí plasmar quiénes estaban tocando, qué instrumentos tocaban. Y como nosotros tenemos ese don innato de mover el cuerpo al ritmo de la música, yo creía que esa era mi fiesta, ese era mi evento y que yo me lo tenía que disfrutar. Y resulta que cuando ya está todo listo, porque yo creo que voy a bailar y empieza a sonar el registro de la tambora, de los platillos, los clarinetes, los bombardinos, y yo estaba en la máxima expectativa, me mandan a dormir. Pero yo sí recordé, hay que hacerle un homenaje a esos músicos, porque son los que han alimentado también nuestra tradición, porque hay una fiesta muy grande allá, la fiesta de San Pacho, pero es que no hay San Pacho sin chirimía, no hay San Pacho sin músicos. Entonces yo quería hacerle una exaltación a esos músicos. Y esa canción decía así: cuenta Cecilia Machado que por allá en los años 30, un día 20 de julio, fiesta de la independencia, en casa de Concha Pino, organizaron la fiesta de amarillo, azul, rojo. Se vestían las doncellas, los hombres de blanco entero, y en un fajón la bandera. Entonces recordándole que cómo era el espíritu de amor a la patria, que se celebraban esas fiestas. El 20 de julio la gente honraba esa bandera porque estaba pero intacto ese sentido de amor por la patria, por las batallas que había librado Colombia con otros países. Entonces, ese patriotismo exacerbado y se celebraba con todas las pompas. Entonces, quería que recordaran eso, que no olvidaran que aunque la patria Colombia a veces nos ha tratado, que generalmente nos ha tratado en forma excluyente, nosotros somos parte de ese territorio y que estamos ligados al territorio, esa tierra que amamos, que queremos proteger, pero que está difícil la situación. Porque no solamente nosotros sabemos cuáles son las riquezas que hay allí, sino que mucha gente extraña, externa, y por fin el gobierno se ha dado cuenta de la importancia que tiene esa región, que cuando ya la quiere recuperar está en manos que no deben estar. Bueno, después les hablé en los cuentos contados, les hablé de los mitos, eso que nos hacía ir a la cama en medio de, con esa adrenalina alborotada, porque nos hablaban, y justamente por la noche, bueno, era la oscuridad, no había energía eléctrica, se personificaban, se escenificaban, se vestían con sábanas, las abuelas, la mamá, para contarnos la historia del duende, de la madre de agua, de la madre monte. ¡Ay, la entaconada! Entonces, también les compuse esta canción. Corriendo tras un venado, me fui del sur para el norte. Cuando ya lo iba a agarrar, me salió la madre monte. La madre monte, corre, 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 que te coge, corre, corre,
corre que ya viene, corre, corre. La madre monte, corre, corre, corre. Bueno, y también dije, estos cuentos tienen una funcionalidad. No es solamente que los oigan. Y en la dedicatoria digo que va para los padres, para los maestros, para que los utilicen como material, que hagan que los niños los escuchen, los escenifiquen, que creen ellos también sus historias y que las escriban, para que la narrativa continúe siendo uno de nuestros patrimonios. Entonces, eso es el primer trabajo de los cuentos contados, cantados. También explico allí quién fue Lino, quiénes eran mis amigos, esos amigos que yo encontré en esos caseríos cuando mi mamá iba a ejercer el magisterio. Pensaban que había sido un castigo. A castigarla fue que la mandaron por allá lejos, en donde nos echábamos a veces día y medio para llegar desde Quito en una canoa, pero eso, de todo eso, mi mamá hacía que eso fuera un aprendizaje para nosotros. Entonces conocíamos el que conducía la canoa, el piloto, el palanquero, los que remaban. Y lo que dice Ana María, los niños, esos niños tienen una sabiduría que han aprendido tanto de su entorno que te resuelven una cantidad de dudas. Y yo aprendí con mis amigos, con Bernabela, con Victorianito, con Lino. Aprendí, me decían cómo era la minimica, cuál era este pescado, cuál era este pez. Y me decían, mira que ahora por allá viene un matrimonio y está una balsa. Viene una balsa porque hay unos novios que se van a casar. Entonces, corramos, lo que yo narro ahí son esas historias de esos descubrimientos que tuve cuando estuve en esas veredas. Después hago un segundo álbum. Bueno, en ese primer álbum hay 10 historias. ¿Sí? Luego digo, bueno, tengo que continuar ya ahora con el Quibdó. El Quibdó de antes. En ese Quibdó también había niños que aprendían. ¿Y cómo aprendían? Haciendo oficios que ayudaban a sus padres. Era una época dura y que todas las familias estaban pendientes de que sus hijos, de que los niños fueran a la escuela, fueran al colegio y que luego se profesionalizaran. ¿Qué tenían esas señoras, esas matronas que ofrecer? Lo que ellas sabían hacer, manejaban la culinaria. Entonces, se les daba a todas por hacer vendajes, unos manjares. ¿Y quiénes eran que los repartían? ¿Quiénes los vendían? Los jovencitos que salían de su escuela, se cambiaban ese pantalón, se ponían el de trabajar y salían con sus platones vendajeros en la cabeza. Que dicen, que los niños no deben trabajar. Pero esos niños trabajaron, estudiaron, son los profesionales que luego sus familias que han conservado esos saberes culinarios para crear empresas. Crear empresas para que se pueda conocer todos los productos de las cosas que tienen a la mano, que los usábamos era para nuestra manutención, para nuestra alimentación, pero que ellos descubrieron que se pueden hacer empresas. Y aquí tenemos el resultado de esa cantidad de niñitos. Los niñitos que, por ejemplo, eran los encargados de ordeñar las vaquitas que tenía doña Jota. Y doña Jota era una maestra, amiga de mi mamá. Entonces lo que hacían ellos apenas salían de la escuela, cambiarse
iban a las casas que ya conocían a cambiar cáscaras, que les diéramos como el principal alimento de allí, el plátano. En todas las casas teníamos la gran cantidad de cáscaras de plátano. Y ellos iban y nos daban a cambio un poquito de sal. Y recogían las cáscaras para alimentar a las vaquitas. Entonces escribo ahí la canción La Vaca Topa. Una vaca sin cachos. Era de Doña Jota. Pero esa vaquita se enamoró con un toro sinuano. Ese toro y esa vaquita les dieron más terneros. Y esa era la ilusión de ellos, alimentar. Cada uno tenía su ternerito de los niños. Ellos todavía guardo amistad con los niños que salieron de esa familia. Hay unos músicos y uno de ellos me dijo, yo necesito tener una canción suya, maestra, grabada. Porque es que su mamá y mi abuela eran amigas del alma. Doña Jota murió hace 2 años, pero nos quedó La Vaca Topa. Vamos a cantar un pedacito de La Vaca Topa. Esto fue en un ritmo de abosao. La topa, la vaca topa, vaca sin cacho de Doña Jota. La topa no tiene cacho, pero más grande tiene otra cosa. La topa no tiene cachos, pero más grande tiene otra cosa. ¿Qué será? ¿Qué será? La ubre, para alimentar a los terneros. La ubre, y para darnos su leche. La ubre. La topa se enamoró con un gallardo toro sinuano. Pastan de noche y de día, y su desvelo no ha sido en vano. Pastan de noche y de día, y su desvelo no ha sido en vano. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Tuvo 2 terneritos, uno oscuro y otro claro. Y los llamaron así, el oscuro noche, y al claro lo llamaron día. ¿Pero qué pasó? Había ya unos señores de malas costumbres que llegaron también a aprovecharse de lo que hacían estas familias. Y la mayoría de ellos eran carniceros, eran los carniceros los que nos surgían de carne. ¿Y qué pasó? Pues desaparecieron la topa, el sinuano, los terneritos, porque los abigeos se los llevaron. Todavía me preguntan ¿qué son abigeos? Todavía personas de la universidad bien, ¿qué son abigeos? Es que se aprovechaban los ladrones de ganado, se llevaron a la topa en un camión, los subieron, los llevaron a un pueblo de Antioquia, que nos queda bien vecino, de allá era donde nos traían la carne de las reses sacrificadas, y nos vendieron la carne de la vaca, topa, del toro, de los terneros. ¿Y qué nos dejaron? Yo dije, ¿qué nos dejaron? Nos dejaron mamando. Nos dejaron la ubre. Entonces, allí está también otras historias, por ejemplo, la del zancudo. El zancudo, pues, ¿qué les digo del zancudo? Yo creo que es de las canciones que les gustan más a los niños y dicen que se los pongan una y otra vez porque donde no hay zancudo. Y entonces, zancudo, cuando piqué y no piqué tan duro. Ese era un zancudo selectivo. Era un zancudo que le gustaba era picar a determinadas chicas, a determinadas mujeres. Entonces,
zancudo, zancudo, cuando piqué y no piqué tan duro. Zancudo que andáis picando, lárgate lejos, muy lejos, ándate con tu zumbido y no piques mi pellejo. Ay, zancudo, zancudo, zancudo. El zancudo se enamoró cuando vio bailando. Él iba en un baile, era que iba y él es seleccionado. A una le picó una de nombre Carmen Teresa. Zancudo fue despacito y le picó fue en una oreja. Y entonces los niños ahí tienen que ser los alemanes y le picó fue en una oreja. Y entonces, esos son, por eso digo yo, esos son los versos del zancudo agalludo. Bueno, hay en ese álbum una canción que se llama La hormiga colorada. Esa canción la utilizan mucho porque da una cantidad de enseñanzas y de cantidad de vicios, de malas costumbres que tenemos, pero también de lo que es una fiesta y cómo se transforma lo malo en bueno. Resulta que una hormiga colorada quiso volverse dorada para cambiar de color, para brillar como el sol y servir de prendedor. Ay, la niña, qué primor. Ingresó a una mina de oro y reluciente salió. Organizó caravana de amigos, un batallón, montada en hoja de iraca. Se fue a pasear por el río para que todos la vieran. Dijeran, qué señoría. Ay, si es la hormiga colorada, que ahora se ha vuelto dorada. Mírenla que está preciosa, que hasta parece una diosa. Y se siente ya una reina, saludando aquí y allá. Pues la hormiga, pues como era un insecto, llamó a otros para que organizaran ese paseo por el río. Entonces, llamó al grillo, al chapul, a la chicharra, al escarabajo y al cucarrón. Les dijo, armen una chirimía y que viva la diversión. Entonces, iban en su caravana, meneaban las colitas, tin, 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 y hay que hacer todos los ademanes. Y brincaban las paticas, chan, 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 chan. Ahí estamos tratando de imitar los sonidos de los instrumentos. Movían las antenitas, tin, 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 tin. Movían las cabecitas, pam, 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 pam. Y movían la cinturita, parram, 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 pam, pam. Ante tanto bailoteo, oh, se hundió la hoja de iraca. ¡Ay, qué vida tan ingrata! Colectivo chapuzón. La hormiguita no se ahogó. Se paralizó del susto. Después de que se dio gusto con un zángano. Augusto, Augusto. Y ahora, ya paralizada, será el prendedor de la niña. ¡Qué primos! Entonces, esta canción les saca mucho gusto a los niños. Las bailan, las dramatizan, las cantan, hasta cuando ya descubren que hay primero una canción. Esto lo hace Belia en sus tardes que tiene allá. Ana María, ¿me recuerdas cómo se llama el evento de Belia? Atrato Fest. Ella hace unas jornadas de lectura. Ah, ya. De motete. De motete. Para incentivar la lectura se organizan unas jornadas, sobre todo
con la lectura infantil, los cantos, los cuentos infantiles, y este es de los cuentos favoritos, de los cantos favoritos, con los que ella desarrolla este hábito de la lectura en los niños, y que al final es cuando oyen la música y la canción, pero antes la han estado explorando. Entonces, esas son algunas. Claro está que, imagínense que les cuente yo, de 11 más otras 11, serían 22 por allí, más las otras que están en los otros trabajos, que siempre saco algo para los niños. Está, por ejemplo, la canción Dormite, está la canción de la niñita morena, y otra que me parece fábula, que se llama Entre la culebra y la lombriz. Es una pelea entre esas dos primas, en donde ellas empiezan, la una bueno, que yo tengo más categoría, que tú andas debajo de la tierra, en cambio mi veneno, eso es de entre la culebra y la lombriz. Lombriz sacó la cabecita por un hoyito en la tierra y vio que como a golosina la atisbaba una culebra. Y le dijo: querida prima, asómate con cuidado, que por allá viene un pollito y te traga de un bocado. ¿Al que le ha picado la culebra? Le tiene miedo a la lombriz, le tiene miedo a la lombriz. Al que le ha picado la culebra, le tiene miedo a la lombriz. Le dijo: querida prima, yo en tu pesar no confío. Vos te comés pollo y lombriz sin importarte ni pío. Al que le ha picado la culebra, le tiene miedo a la lombriz. Bueno, por ahí estamos. Zuli, muchísimas gracias por compartirnos todo esto de tu música, de tus cantos, de tu infancia. Ya nos vamos acercando al final de nuestro tiempo en este conversatorio y me Oye, Andrés, gustaría, pero Zuli no puede dejar de cantar Dormite, hablando de cantos de cuna. me parece muy bien, es un gran momento, Zuli, si lo que... Ese Dormite no lo puedes dejar de cantar porque es de las cosas más hermosas. Hablando de Cocorobé, hay que hablar de Dormite. Muy bien. Vamos pues con Dormite. Ay, Es que yo estaba con mi hijo, el segundo, que nació con unos ojos, de nosotros nacemos como con el tamaño que van a tener los ojos. Se le veían enormes esos ojos en esa carita. Y también él se demoraba pues para dormirse. Entonces mi hermano, que llega y me encuentra cantándole, me dice: oh, ¿qué es que le está cantando a ese muchacho, que mira lo que está con esos ojos tan grandes? Él, de aquí a que lo cierre, te van a dar las 2 de la mañana ahí. Y más que vos le estás cantando y contando cuentos, ahí te vas a amanecer. Entonces yo empecé. No sé qué me acordé, que anoche mismo la canté, pero era una misa de aniversario de una amiga muy querida que murió. Entonces sus familiares me pidieron que les fuera a cantar Dormite, porque a las personas que mueren en ese aire de tanto sufrimiento, se le deben cantar como a los niños, y se le debe cantar como a los niños, arrullos, canciones infantiles, porque de tanto sufrimiento, ese cuerpo ya, ese espíritu está purificado y no tiene que sufrir lo que nosotros decimos en el purgatorio. Entonces se la canté anoche, porque esa era una de las favoritas de ella. Hace un ratote que canto y no logro adormecerte, porque grandote tenés sus ojos y tarda pues que se cierren.
Dormite, por Dios, mi niño. Hazle caso a tu mamá. Dormite, por Dios, dormite. Hazle caso a tu mamá. Mi tía ya me contó, siendo vos tan chiquito, en un pristra te soltaste la mano, gateando hasta el río, y tomaste un brazo, a llorar después, y juntaste con la ropa todo el arroz, el pescado y el revuelto, y ya le iba a echar la sopa. Dormite, por Dios, dormite, hazle caso, mamá. Dormite, por Dios, dormite, hazle caso a tu mamá. Yo no voy a llamar Coco ni al diablo para que te asuste. Lo que quiero es que sonrías mi negrito lindo y tus pestañas se junten. Claro que para que se junten falta como medio rato. Dormite, por Dios, dormite. Mañana tengo trabajo. Dormite, por Dios, dormite. Mañana tengo trabajo. Ir a la mina, cortar leña, sembrar, recoger racimo, pescar y luego día vender al mercado. Caramba, yo estoy cansada, mi niño. ¿Ves? Al fin, cerrate los ojos. Ahora, de un día hasta mañana. Yo sé que vos me entendiste. Vos sos un rey para tu mamá. Yo sé que vos no me entendiste. Vos sos un rey para tu mamá sos un rey vos. Vos sos un rey. Vos sos un rey para tu mamá, yo sé que vos yo me entendiste. Vos sos un rey para tu mamá. Zuli, infinitas gracias. Creo que todos estamos muy conmovidos y hay toda clase de comentarios aquí en el chat agradeciéndote por tanta belleza, por tanta ternura. Bueno, nos quedan unos poquitos minutos, 5 minuticos ya como para cerrar el conversatorio. Y además de agradecerte por tu presencia, Zuli, por tu presencia, Ana, y por el trabajo que ustedes desarrollan, quisiera aprovechar como para plantearles, no nos llegaron muchísimas preguntas, creo que la gente estaba embelesada escuchándote, Zuli, tus historias, tus cantos, todo lo que nos compartiste, pero tenemos un par de cosas por aquí. Margarita María Mendoza nos deja esta pregunta. Ella dice,
en una tierra en donde la música y los relatos son tan relevantes, no solo en el Chocó, sino en todo Colombia, pero en donde se ha acarreado tanto dolor de patria que ha llevado a muchos a dejar el país por diferentes razones. ¿Cómo recuperar esa conexión con el territorio que es tan importante para la propia identidad? Y yo quisiera plantearte esta pregunta, Ana, porque eso es precisamente lo que tú haces. Sí, y es lo que hacemos, y es lo que hacemos ahora en un contexto de conflicto tan agudo con los chicos, los adolescentes de Quibdó, de barrios periféricos que en el marco de la guerra, pues digamos que son los hijos de ese momento, ¿ves? Los chicos con los que trabajamos que tienen 17 años, 15 años, estamos ahorita trabajando en el centro penitenciario y cuando nos vamos detrás de esas historias de estos chicos que son responsables de actos atroces, por ejemplo, hay una historia de desarraigo muy fuerte. Para nosotros, para la Corporaloteca, para Sinch, ese lugar ha sido el cuerpo. Digamos, yo creo que el arte y el cuerpo, es maravilloso para que ellas y ellos conecten. Nosotros también trabajamos mucho temas de introspección, de traer como de imaginarnos cosas, imaginarnos un árbol y de ahí imaginarnos a los ancestros, a las ancestras, hablarles. Pero digamos, a nosotras nos ha funcionado mucho que eso pase por el cuerpo, digamos, la danza. No, por ejemplo, trabajamos con un grupo que se llaman los Black Boys y ellos hacen danza urbana, ¿no? Entonces son así la danza urbana y todo, y de pronto empezamos ahí de a poquitos a decirles, bueno, y si hacen danza tradicional, y al principio eran pues como reacios, como que no. Y empezamos a hacer ese tema de la danza tradicional y a generar incluso encuentros con maestros mayores y eso ha sido muy bello. Hacer proyectos intergeneracionales ayuda un montón. Tener esos espacios en donde escuchan a las y a los mayores. Pero te digo que para nosotros desde la asociación y desde la corpo, el cuerpo, que todo eso pase por el cuerpo, por el movimiento, es muy importante. Ana, muchas gracias. Zulia, adelante. Sí, la verdad que hay que aprovechar esa plasticidad que tienen esos jóvenes en el cuerpo para hacer unas figuras y se han reforzado haciendo agrupaciones en donde se inventan una cantidad de movimientos y pasos, que el de la araña, que la tortuga, y son una cosa pues maravillosa, y hasta de las canciones urbanas han sacado también ellos propias composiciones y le ponen también unos nombres que nosotros ni los entendemos, pero ellos sí saben qué tienen que hacer cada vez que están pronunciando, ¿no? Y empezó toda la cosa con la salsa choque. Por ahí empezaron esos movimientos que son derivados, que ellos lo que veían en los chicos de las calles de Nueva York, pero que lo traen acá a la parte urbana. Eso no podemos censurar, de hecho, todo lo que se hace y que sea urbano. Lo que nosotros nosotros al principio rechazábamos de las canciones del reggaetón, que el reggaetón tiene un ritmo extraordinario que nos pone a movernos a todos con ese ritmo. Era una cantidad de letras que se iban todas hacia la parte sexual. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver, que ellos pueden reemplazar esas palabras, esas actitudes, porque todo era que te llevo a la cama y no sé qué, por otras cosas que son, vamos a hacer coreografía, y eso los hace que cada día sean más creadores en el manejo de sus cuerpos, en esas, te hacen diferentes coreografías y casi que sin ponerse de acuerdo, sin hacer ensayo, porque les va brotando de esa forma, de esa naturaleza, precisamente de esa educación que han recibido, de esa formación que han recibido desde bebés. Eso es lo que les da esa plasticidad, esa armonía con el cuerpo, esa corporalidad bien desarrollada de la que habla Ana María y de la que habla Leonidas. Aprovechar para hacer danzas, y entre ellos son ella y Leonidas
son casi que los arquitectos de la facultad de música, danza y teatro de la Universidad Tecnológica. Ellos son los que han impulsado y han querido y han sacado adelante, porque de esa forma están haciendo patria, están pensando en el futuro de esos jóvenes a los que hay que encauzar a esa parte que tienen ellos que ni siquiera sabían que la poseían. Muchas gracias, Zuli. En efecto, pienso que tenemos que conocernos en nuestra diferencia para encontrarnos en nuestra humanidad. Y siento que este conversatorio ha sido muy valioso para que personas no solo de Colombia, sino de muchos lugares puedan conocer como decía Zuli, la magia, el misterio, el poder, el sabor de esta región tan bonita de nuestro país y tan llena de riqueza, Ana, en lo cual coincido completamente contigo. Agradeciéndoles a ustedes, agradeciendo también a la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, que anualmente organiza este Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira LIGPE, invitando a aquellos de ustedes que quieran seguir conectados esta tarde a las 5 p.m., dentro de 25 minuticos nada más, vamos a estar conversando con María Osorio Caminata y con Silvia Castrillón sobre libros y librerías que invitan a conversar, sobre cómo pensarnos libros y espacios de lectura que nos inviten a abrirnos al diálogo y al conocimiento del otro, de los otros. La próxima semana tenemos la última semana del ICPE, también para quienes quieran seguir conectados. Vamos a estar compartiendo con Adolfo Córdoba de México y con Freddy González de Venezuela, y también con María José Ferrada de Chile y Roberta Yanamico desde Argentina. Van a ser conversatorios muy, muy lindos. La programación completa está en nuestro sitio web. Agradecemos también a nuestros patrocinadores este año, al Ministerio de Cultura de Colombia a través de su Programa Nacional de Concertación, a la Secretaría de Cultura de Pereira a través de su Programa de Concertación Local, a la Empresa de Energía de Pereira, que por tercer año consecutivo se ha comprometido con la realización de este evento, y a todos ustedes que nos han apoyado y nos siguen apoyando a través de las plataformas de financiamiento que hemos dispuesto. Una vez que termine la llamada, vamos a dejar la imagen de las maneras en que ustedes pueden aportar, si lo desean, para que sea viable financieramente este seminario y otros, pero sobre todo les queremos agradecer por la generosidad que ya han mostrado. Para cerrar, voy a dejarlos con el pequeño video en el que damos reconocimiento a nuestros patrocinadores y por supuesto nos veremos nada más en un ratito o en una próxima ocasión. Muy bien, el siguiente conversatorio lo pueden ver acá mismo. Si quieren permanecer en esta sala, va a permanecer abierta, o se pueden volver a conectar a las 5 p.m. O también la pueden ver a través del Facebook Live, como ustedes deseen. Por ahora los dejo, voy a descansar un poquito, a refrescarme un tanto antes del siguiente conversatorio. Muy agradecido con todos ustedes, con todas ustedes. Creo que hemos tenido un lindísimo espacio. Nos vemos en un rato.
¿Qué pasó? Pues es que entro y mire lo que me aparece. No la toque, yo la limpié, pero... Hola Silvia, ¿cómo estás? hola, ¿estoy bien? Bueno, Sí, listo. súper. Por aquí también está Andrés. Hola Silvia. Hola. No, ya. Sí, te ves súper bien, te escucho súper bien. Estamos todavía hay algunas personas en la sala, entonces te están escuchando y sí, pues vamos a esperar hasta las 5 para dar inicio. Ok, ok. Entonces yo me quedo instalada. O sea, no voy a salir para volver a entrar porque de pronto pierdo la conexión o algo. Dale. Entonces me da como afán. No, está todo súper bien, te ves muy, muy bien, de verdad, se escucha perfecto y si necesitas cualquier cosa le hablas a Andrés por WhatsApp y yo también estoy pendiente y te puedo ayudar. Bueno. Bueno, ahí tenemos un grupo de los tres del Súper. WhatsApp con María, Dale, ¿no? si María, necesitas. Andrés y yo. Bueno, ahí me comunicaré en caso de cualquier cosa. Listo, Silvia, que descanses estos minuticos y ya nos vemos. Bueno, listo, gracias.
Hola María, ¿cómo estás? Hola, hola. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Dónde están? ¿No los Eh, veo? ¿O Silvia se fue? Yo creo, sí, Silvia se fue un momentico, vamos a esperar 10 minuticos más hasta que sean las 3. Sí, sí, yo le estaba diciendo a Silvia que estaba muy temprano. Bueno, Sí. pero aquí me quedo por si acaso. Dale, igual te escuchas súper, se ve muy bien también. Ah, bueno, Dale, chévere. entonces ya nos vemos en unos minuticos. Vale.